Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a ver dos métodos para calcular la capacidad portante, el método de Rankine y el método de Terzaghi. La próxima clase veremos otros dos. Pero, por favor, no se me vayan temprano porque al final vamos a hacer una especie de votación porque la próxima semana, el lunes es festivo. Bueno, eso, digamos que eso del festivo está controlado. El problema es que el miércoles de la próxima semana, después de la 1:30 de la tarde, va a haber una jornada de integración bolivariana virtual. Entonces nos toca hacer la reposición de la clase del miércoles. Entonces, por favor, no se me vayan ahorita porque vamos a votar el día y la hora de esa reposición de esa clase del miércoles. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar para no perder tiempo. Ya. Entonces, vamos a ver dos métodos y haremos dos ejercicios por esos dos métodos en la clase de hoy. En la próxima clase, pues veremos otros dos métodos y los mismos dos ejercicios. La idea es hacer dos ejercicios por todos los métodos, ¿listo? Por todos los cuatro métodos que al final iremos a ver. Entonces, ¿listo? Vamos a ver, ya en la clase anterior hicimos una introducción a este tema, leyendo y analizando esos tres primeros párrafos de acuerdo a lo que nos dice nuestra norma sismorresistente. Entonces, ya sin más preámbulo, empecemos a ver los dos primeros métodos para el cálculo de la capacidad portante. Entonces, el primero de ellos es la ecuación de capacidad portante derivada o deducida de la condición de estados de equilibrio plástico de Rankine. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunas hipótesis de la teoría de Rankine y luego veremos cómo paso a paso él llegó a proponer su ecuación. Entonces, la ecuación de capacidad de capacidad portante última, Q último, este señor Rankine la determinó a partir de una suposición principal que fue asumir que las superficies de falla eran planas. Pues señores, ese fue el error de Rankine, ¿listo? Es decir, Rankine supuso que las superficies de falla eran planas y no lo son curvas. Entonces ahí estuvo el error de Rankine. Realmente, me voy a pasar aquí un poquito más adelante al método de Terzaghi, que lo veremos en la segunda hora. Realmente las superficies de falla son curvas, tal como las ven en esta figura 3. ¿Listo? Vuelvo otra vez a Rankine, pero Rankine supuso superficies de falla planas y ahí estuvo el error. Digamos que los errores que se cometen al calcular con la ecuación de Rankine son errores que conducen a sobrediseños. Es decir, Rankine subestima al suelo y al calcular la capacidad portante, pues dan resultados demasiado en exceso conservativos. Muy bien. Eso lo decimos acá también, que produce resultados en exceso conservativos. Bueno, yo me atrevería a decir que no en algunas ocasiones, sino siempre. ¿Listo? Pero pues fue la primera ecuación que se dedujo para calcular la capacidad portante. ¿Listo? Entonces ese es el gran valor histórico, fue la primera de todas, la madre de todas, la pionera. Entonces, antes de ver las hipótesis de este método y de hacer un par de ejercicios, veamos un poquito de la nomenclatura que vamos a usar para este método y alguna nomenclatura que utilizaremos de aquí en adelante. Entonces, ustedes pueden ver una columna, ¿cierto?, que llega a una zapata, es decir, a una cimentación superficial, ¿cierto? Esa cimentación superficial está enterrada a una profundidad D. D es la profundidad de cimentación. ¿Listo? De aquí en adelante y en los libros que ustedes estudien, pues encontrarán que D es la profundidad de cimentación. Por aquello, quienes tienen algún nivel, así sea pequeño de inglés, pues sabrán que en inglés la profundidad es deep. ¿Listo? Tenemos las propiedades del suelo, como ustedes ya la conocen: gamma, peso específico; phi, ángulo de fricción; c, cohesión. Bueno, entonces esa zapata, la máxima presión, y esto ya lo habíamos definido en la clase anterior, la máxima presión, el máximo esfuerzo que es capaz de transmitir
la cimentación al suelo de fundación justo antes del momento de su falla, lo vamos a llamar Q último, la capacidad portante última. Otra cosa. Entonces decíamos que la superficie de falla es plana. Resulta que aquí por simetría solamente dibujé la mitad, y para no saturar de cosas esta figura número 1, dibujé únicamente lo que pasa en una mitad. Lo que sucede en la otra mitad, es decir, en la mitad izquierda, pues es exactamente lo mismo. Es decir, tendríamos una superficie que vendría aquí y luego subiría así, ¿sí? Es decir, exactamente lo mismo que ven a la derecha lo tendrían a la izquierda. Pero pues para no saturar ese dibujo, como les digo, pues solamente coloqué una mitad. ¿Listo? El resto es igual por simetría. Otra cosa, la profundidad hasta la cual se extiende, bueno, hablo de profundidad, pero medida a partir del nivel de fundación, es decir, de este nivel, ¿sí? O la distancia desde el nivel de fundación, la distancia vertical, desde el nivel de cimentación hasta donde se extiende la superficie de falla, la vamos a llamar H. Bueno, el resto, sí, permítanme, se los explico, el resto del dibujo ahora que miremos las 6 hipótesis. Bueno, son 7. La primera ya la dijimos y fue el error de Rankín, suponer que la superficie de falla es plana. Pero el resto de hipótesis son la siguiente, entonces, o se basa en lo siguiente, la ecuación de Rankín. Nos dice Rankín que el suelo es homogéneo con un peso específico gamma. Listo, ahí está. Nos dice otra cosa que utiliza el método de Rankín, bueno, y no solamente el método de Rankín, sino los demás, es que el suelo por encima del nivel de cimentación se reemplaza por una sobrecarga Q trazo. ¿Listo? Es decir, a ver, les explico. Este es el nivel de fundación, ahí donde estoy pasando el mouse. ¿Listo? De ahí para arriba, el suelo que hay de ahí para arriba se reemplaza por una presión vertical Q trazo, esta que está acá, Q trazo, ¿listo? ¿Cómo calcularían ustedes esa presión vertical? ¿Listo? Pues simplemente gamma por D. Ahora, les vuelvo y les hago la misma pregunta, pero si estuviera saturado el suelo, es decir, si aquí tuviéramos el nivel freático, ¿cómo calcularía usted este Q trazo? Pues en ese caso sería gamma prima, ¿cierto? Por D. Esto es la presión vertical efectiva al nivel de la cimentación. Es ese Q trazo. Muy bien. Sigamos con las hipótesis. Listo, esto ya lo dije. Prefiero mostrarles que leerles. La tercera hipótesis dice, por debajo del cimiento se forma una zona 1 en estado de equilibrio plástico activo. ¿Listo? Y en esa zona el esfuerzo principal mayor es el vertical. Entonces, permítame, les explico eso. Es decir, nos están diciendo que debajo del cimiento, debajo de la zapata, ¿listo? El suelo se encuentra en estado plástico activo. Es decir, que en esta zona 1, que es un triángulo, ¿cierto? En esta cuña triangular que se encuentra debajo de la cimentación, el suelo se encuentra en estado plástico activo. Y como ustedes ya lo saben desde hace rato, ¿cierto? En el estado activo, el esfuerzo principal mayor es el vertical, es la presión vertical. ¿Listo? En este caso, la presión vertical sería Q último, la máxima presión que le estamos transmitiendo al suelo antes de que falle. ¿Listo? Muy bien. Ahora, otra cosa. ¿Por qué ven ustedes que este ángulo formado entre la superficie de falla y la horizontal es 45 más phi medios? Bueno, ahí me tengo que remontar al curso de mecánica de suelos. ¿Listo? Cuando ustedes vieron mecánica de suelos con Julián o con Luz Marina, o incluso algunos la vieron conmigo hace un año, vimos que, que el ángulo formado, ¿cierto? Entre el plano en el cual actúa el esfuerzo principal mayor y la superficie de falla es 45 más phi medios precisamente. Es decir, que si usted tiene, ¿cuál es el esfuerzo principal mayor aquí? Sería la presión vertical Q último, es decir, la capacidad, la presión que le estamos mandando al suelo a través de la zapata. ¿Y esa presión vertical en qué plano está actuando? Pues en un plano horizontal. ¿Listo? Entonces, el plano formado entre esa superficie, el ángulo formado entre ese plano horizontal, entre esa horizontal
superficie de falla es 45 MFi, tal cual lo vieron ustedes en mecánica de suelos, incluso en el ensayo de compresión inconfinada, una forma, digamos, muy de rapidez, muy apresurada de hallar phi. Vieron ustedes que era medir el ángulo formado, ¿cierto? Cuando ustedes ensayaban una muestra a compresión simple, se formaba una grieta principal, ustedes le tomaban el ángulo con respecto a la horizontal y decían que era igual a 45 MFi, entonces igualaban a lo que medían con su transportador y despejaban phi. Bueno, entonces el ángulo formado entre la horizontal y la superficie de falla es 45 MFi. Listo, sigamos. Otra de las hipótesis dice lateralmente, es decir, al lado de la zona 1 y confinándola, existe una zona 2 que se encuentra en estado pasivo, en estado plástico pasivo. Sí, a ver, expliquemos esto. Bueno, lo que está diciendo es que al lado de la zona 1 se encuentra esta zona 2 también triangular, pero en estado pasivo. Expliquemos bien esa situación. ¿Por qué la zona 1 está en estado activo y la zona 2 en estado pasivo? A ver, supongamos que usted aplica a través de la zapata, le transmite al suelo de fundación una presión tan grande que este falla. Entonces, al fallar, esta cuña triangular 1, ¿cierto? En estado activo, se trata o se desplaza, ¿cierto? Hacia afuera. Y se encuentra, bueno, al desplazarse hacia afuera, ¿cierto? En este caso, pues estoy mostrando que esta cuña 1 que dibujé ahí se va hacia la derecha. Hay una disminución de las presiones horizontales. ¿Qué es eso? Un estado activo. Ahora, pongámonos del lado de este otro suelo, o bueno, es el mismo suelo, pero en la cuña 2, que ya no está en estado activo, sino en estado pasivo. ¿Por qué? Porque si esta cuña 1 se desprende y se le viene a la 2, en la cuña 2 habrá un aumento en las presiones horizontales. ¿Listo? ¿Cómo se llama eso? Estado pasivo. ¿Listo? Muy bien, entonces ya explicamos por qué la zona 1 está en estado activo y la 2 en estado pasivo. Bueno, las dos siguientes sí son muy obvias. El ancho de la zona 1 es B medios. Pues sí, miren, si el ancho total el ancho de la zapata es B, pues la mitad, o sea, el ancho de la zona 1 es B medios. La siguiente dice la capacidad portante última al nivel de la fundación es Q último. Ya lo dijimos, sí, ya lo dijimos. Varias veces lo he repetido. Bueno, pero antes de seguir, quiero que miremos en este dibujo algo. Dijimos que H era la profundidad o la distancia desde el nivel de la fundación hasta la distancia vertical, desde el nivel de la cimentación hasta donde se extiende la superficie de falla, ¿sí? O si usted quiere verlo, nombrarlo de otra forma, pues es simplemente esta cara vertical, ¿cierto? De las cuñas 1 y 2, ¿sí? Muy bien. Eh, ¿Cómo podría usted correlacionar el ancho de la zapata, esa altura H, ¿cierto? De esos dos triángulos y el ángulo de fricción interna. ¿Qué función trigonométrica les permite hacer eso? La tangente, ¿cierto? Es decir, que la tangente de este ángulo, que es 45 MFi, es igual al lado opuesto, que sería H, sobre el lado adyacente, que es B medios, ¿sí? Si usted despeja de eso que les acabo de decir, si usted despeja H, ¿qué le quedaría? Que H es igual a B medios por la tangente de 45 MFi. Entonces, eso es lo que copié aquí en la ecuación número 2. H es igual a B sobre 2 por la tangente de 45 MFi. Muy bien, permítame, le hago un pequeño zoom a esto para que vean mejor. Muy bien. Ahora, jóvenes, ustedes ya hace rato, digamos hace ya un mes por lo menos, si es que no un poquito más, nosotros vimos que, que, que NFi, ¿cierto? Es el mismo coeficiente de presión pasiva de tierras que a su P, ¿cierto? Y que este se puede calcular como la tangente cuadrada de 45 más phi medios, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa, jóvenes, si usted le saca, si a esta ecuación 3 usted le saca la raíz cuadrada? ¿Qué le quedaría? Le quedaría la raíz de Nefi, que es igual a ¿qué?
a la raíz de la tangente cuadrada de 45 más phi medios. ¿Cuánto es eso? Solamente, sería solamente la tangente de 45 más phi medios. ¿Sí? Si a la tangente cuadrada usted le saca la raíz, ¿qué obtiene? Pues la tangente solamente, ¿cierto? Es decir, que esta tangente de 45 más phi medios es la raíz de n phi. Y eso lo reemplacé, haciendo uso de eso, ese reemplazo lo hice en la ecuación 2, reemplacé tangente de 45 más phi medios por raíz de n phi. Y pues obtenemos que h es igual a b medios por la raíz de n phi. ¿Listo? Además, sabemos nosotros que k sub a es tangente cuadrada de 45 menos phi medios. O sea, también es igual a 1 sobre n phi, ¿cierto? Esto no es nuevo para ustedes. Muy bien. Entonces, ¿en qué se basó Rankín, aparte de su hipótesis de suponer una superficie de falla plana? Aparte de eso, ¿en qué se basó para obtener su ecuación de capacidad portante? Bueno, dice Rankín que es decir, que la falla inminente se da cuando el empuje activo iguala al empuje pasivo. Y es lógico, ¿cierto? Es lógico pensar eso. Es decir, supongamos que a través de la zapata usted le transmite al suelo de fundación una carga pequeñita. Pues este bloque 1 no se va a desplazar, ¿cierto? Es decir, no va a haber colapso, no va a haber falla. Ahora, ¿qué pasa si usted aumenta tanto esta falla? Perdón, aumenta tanto esta presión que le transmite a través de la zapata al suelo de fundación, que llega usted a la presión máxima que es capaz de soportar ese suelo sin fallar. ¿Listo? Pues el empuje activo aumentará, aumentará, aumentará tanto que en algún momento va a igualar al empuje pasivo. ¿Listo? Si lo supera, pues ya obviamente se produce la falla, pero con el solo hecho de que el empuje activo de la zona 1 iguale al empuje pasivo de la zona 2, ahí ya hay una falla inminente, ¿cierto? Es decir, se considera el instante de la falla. Entonces, para eso, miren lo siguiente, para eso tenemos lo siguiente. Entonces, la zona 1, ¿sí? Esta zona 1 está en estado activo y esta zona 2 en estado pasivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Vamos a calcular el empuje activo de la zona 1 y lo igualaremos al empuje pasivo de la zona 2. ¿Listo? Y de ahí, de la ecuación que nos resulte, despejaremos Q último, que es la capacidad portante. Y ahí tendremos la ecuación de capacidad portante. Entonces, empecemos con la zona 1 que está en estado activo. Si usted recuerda, cuando vimos presión lateral de tierras en suelos con cohesión y fricción, por medio de la ecuación o la teoría de Rankín, vimos que el diagrama de presiones horizontales efectivas era más o menos como el que tienen aquí ustedes, ¿cierto? O era así como el que tenemos aquí. Es decir, una zona a tensión y una zona a compresión. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El triángulo negativo, que es el superior, o sea, el triángulo de tensión, tiene una base de menos 2 veces C sobre raíz de n phi. Y el triángulo inferior, o sea, el positivo, el de compresión, tiene una base de gamma por h sobre n phi menos 2 veces c raíz de n phi. ¿Listo? ¿Sí? Eh, la, y además, vimos en aquella oportunidad hace un mes más o menos la profundidad de las grietas de tensión, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y la llamamos Z sub 0. Esa profundidad de las grietas de tensión Z sub 0 vimos en su momento que se podía calcular como 2 veces C sobre gamma por la raíz de n phi. ¿Listo? Otra cosa que aprendimos y que ustedes lo aplicaron muy bien en el parcial, la gran mayoría, es que cuando tenemos una presión vertical se genera un diagrama de presiones horizontales cuya base es K sub A por Q. Entonces miremos lo siguiente, miren la zona 1. Miren la zona 1 que es directamente debajo de la cimentación. Nosotros, la zapata le está transmitiendo al suelo una presión que es Q último, la capacidad portante máxima. Entonces, esa presión vertical genera una presión, un diagrama de presiones horizontales rectangular cuya base es K sub A por Q. En este caso sería K sub A por Q último. ¿Listo? Por eso, adicionalmente, tienen ustedes acá un diagrama producido de presiones horizontales producida por esa Q última, cuya base es
K sub A por Q último, ¿sí? O Q último por K sub A, no importa el orden. Muy bien, entonces aquí a la izquierda del signo igual, pues tienen los diagramas para que calculen el empuje pasivo, perdón, activo, el empuje activo. El empuje activo sería esta área negativa, ¿sí? Más el área de este triángulo positivo, más el área de este rectángulo. Ahora, al otro lado de la igualdad tienen la zona 2 en estado pasivo. ¿Listo? Ustedes también vieron conmigo hace ya un rato que cuando el suelo está en estado pasivo, ¿cierto? El diagrama de presiones horizontales efectivos es más o menos así, un triángulo, ¿cierto? Perdón, un triángulo, no, un trapecio, es una distribución trapezoidal, ¿cierto? La base superior de ese trapecio es 2 veces C raíz de n phi, y la base inferior de ese trapecio es gamma por h por n phi más 2 veces C por la raíz de n phi. ¿Listo? Muy bien. Pero miren otra cosa. Miren que tenemos en la zona 2, ¿sí? Recuerden que la presión del suelo por encima del nivel de cimentación lo reemplazamos por un esfuerzo Q trazo, igual a gamma por D, ¿cierto? Muy bien. También recuerdan ustedes que cuando el suelo está en estado pasivo y aplicamos una presión vertical, la presión horizontal se aumenta, pero esta vez en K sub P por Q. ¿Listo? Entonces, ese es este rectángulo, ¿sí? Entonces se produce, al tener una presión vertical Q trazo, la presión horizontal se aumenta o produce un diagrama de presiones horizontales rectangular cuya base es K sub P por Q. Aquí, bueno, tengo acá, en este caso, K sub P por Q trazo. Muy bien. Listo, señores. Entonces, me vuelvo otra vez. No, mejor no le aumento el tamaño, sino disminuyo el tamaño, sino subo y bajo. Entonces, ya entendido eso que queremos demostrar, el empuje activo lo vamos a calcular como el área de este triángulo negativo más el área de este triángulo positivo más el área de este rectángulo. Y el empuje pasivo será el área de este trapecio más el área de este rectángulo. Entonces, vamos a igualar el empuje activo al empuje pasivo, porque cuando eso se da, cuando el empuje activo iguala al pasivo, ahí ya hay una falla inminente. Entonces, empecemos con el estado activo. Esta área negativa, ¿cierto? Esta área negativa, triangular negativa, sería menos un medio de la base por la altura. Es decir, en este caso sería un medio por la base superior, por la base, que es menos 2 veces C sobre raíz de n phi, por la altura de ese triángulo, que es Z sub 0, es decir, 2 veces C sobre gamma por raíz de n phi. Entonces, aquí en esta ecuación tenemos que esto primero que acabo de sombrear, esa área negativa sería un medio de esa base menos 2 veces C sobre raíz de n phi por la altura que es Z sub 0, es decir, 2 veces C raíz de n phi sobre gamma. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Entonces, a esa área negativa le voy a sumar el área de este triángulo positivo, que sería, pues por ser triángulo, un medio de la base por la altura. Entonces sería un medio de la base, que es gamma por h sobre n phi, menos 2 veces c sobre la raíz de n phi, ¿listo? Por la altura. La altura es h menos z sub 0, pero z sub 0 es 2 veces c sobre gamma por raíz de n phi, es decir, la altura sería h menos 2 veces c sobre gamma por raíz de n phi. Listo. Entonces, voy a sombrear acá. Listo. Entonces le sumo el área de ese triángulo y tenemos un medio de la base, gamma h sobre n phi menos 2 veces c por raíz de n phi por la altura de ese triángulo positivo, que es h menos z sub 0, es decir, h menos 2 veces c raíz de n phi sobre gamma. ¿Listo? Y y finalmente sumo el área de este rectángulo, que sería la base por la altura, es decir, K sub A por Q último por la altura H. ¿Listo? Entonces finalmente sumamos K sub A por Q último por H. Entonces la suma de esas tres áreas es el empuje activo. Ahora, el empuje pasivo sería el área de este trapecio más el área de este rectángulo.
El área de un trapecio, ustedes saben que es el promedio de las bases por la altura, es decir, esta base, 2 veces C más raíz de NFi, más la base inferior, gamma H por NFi más 2 veces C raíz de NFi, sobre 2 para promediar las bases, y por la altura que es H, y es esta operación que tengo acá. Entonces, en el numerador está el promedio de las bases, luego lo divido en 2 para sacar el promedio, y lo multiplico por H. Y finalmente, listo, para obtener el empuje pasivo, al área de ese trapecio le sumo el área de este otro rectángulo que es Q trazo por K sub P y por la altura H. Listo. Entonces, finalmente acá tienen ustedes Q trazo por K sub P por H. ¿Listo? Muy bien, entonces fíjense que ahí obtuvimos, igualando el empuje activo al empuje pasivo, es decir, en el momento preciso de la falla, fíjense que obtuvimos una ecuación. Pero vamos a hacer lo siguiente. Aquí dice, reemplazando lo dado por las ecuaciones 3, 4 y 5 en esta ecuación 6 y despejando Q último, vamos a obtener la ecuación de capacidad portante de Rankine. Listo. Entonces, es decir, sería lo siguiente, jóvenes. Tenemos la ecuación 3. ¿Listo? Es decir, donde veamos K sub P, lo vamos a reemplazar por NFi. ¿Listo? La ecuación 4, donde veamos H, lo vamos a reemplazar por B medios por raíz de NFi. Y donde veamos K sub A, lo vamos a reemplazar por el inverso de K sub P, es decir, 1 sobre NFi. Entonces, hacemos esos reemplazos en la ecuación 6 y despejemos Q último. Entonces, al despejar la capacidad portante Q última, obtenemos esta ecuación. Y esa ecuación 7 es la ecuación de capacidad portante de Rankine. ¿Listo? ¿Qué nos dice? A ver, leamos un poquito ahí. Entonces, esa ecuación 7 es la ecuación de capacidad portante derivada del equilibrio plástico de Rankine. Pero fíjese que aparecen unos términos, NC, NQ y N gamma. Esos factores NC, NQ y N gamma son los factores de capacidad portante, que por el método de Rankine se calculan con estas ecuaciones 8, 9 y 10 respectivamente. ¿Listo? 8, 9 y 10 respectivamente. La ecuación 8 para calcular NC, la ecuación 9 para calcular NQ y la ecuación 10 para calcular N gamma. ¿Listo? Entonces, esa sería la ecuación 7, es la ecuación de capacidad portante de Rankine. Y estos, NC, NQ y N gamma, son los factores de capacidad portante de Rankine. En la segunda hora de clase, ahora después de las 3 de la tarde, vamos a ver la ecuación de Terzaghi. En la ecuación de Terzaghi, que es esta, la 11, también aparecen un NC, NQ y N gamma y otras cosas. Pero lo que les quiero decir y adelantar es que NC, NQ y N gamma en este caso se calculan de forma diferente. ¿Listo? Fíjese que acá NQ, NC y N gamma se calculan de forma diferente a como lo hacía Rankine, por una sencilla razón. Terzaghi sí supuso, como debe ser, superficies de falla curvas. ¿Listo? Muy bien, pero pues obviamente volvamos, eso lo veremos ya en la segunda hora. Ahora veamos esta ecuación de capacidad, estamos viendo la ecuación de capacidad portante de Rankine, listo, que es C por NC más Q trazo por NQ más gamma B medios por N gamma, y acá 3 ecuaciones para calcular NC, NQ y N gamma. Entonces, jóvenes, vamos a hacer 2 ejercicios por este método, ¿listo? Y en la segunda hora pasamos al método de Terzaghi. Entonces, permítanme un minutico, no, esto lo voy a dejar aquí, aquí y voy a abrir el ejercicio número 1. Listo. Entonces, leamos ese ejercicio número 1. Dice, para la zapata y los parámetros del suelo mostrados, calcule la presión de soporte admisible utilizando la ecuación, estaba leyendo el que no era, utilizando la ecuación de Rankine. En la segunda hora lo haremos por Terzaghi, el mismo ejercicio. Pero en este caso, para esa zapata que ven ustedes ahí, calcularemos la capacidad por la presión de soporte admisible del terreno utilizando la ecuación de Rankine. Nos dicen que utilicemos un factor de seguridad de 3 y que la zapata es cuadrada. Listo, es decir, tenemos una zapata cuadrada que vista desde arriba sería un cuadrado, es decir, vista en planta sería un cuadrado de 3 por 3, ¿sí? Nos dicen que es una zapata cuadrada y que el ancho es de 3 metros. ¿Listo?
La profundidad de cimentación nos dicen que es 1.5 metros y nos dan las propiedades del suelo de fundación. Un peso específico de 18.6, un ángulo de fricción interna de 35 grados y una cohesión de 28 kilopascales. Muy bien. Entonces, señores, ¿cómo vamos a calcular la capacidad portante? ¿Listo? Pues ya vimos esa ecuación. Permítame, pongo a un lado, el ejercicio que estamos haciendo y al otro la ecuación. ¿Listo? Entonces, permítanme, hago lo siguiente así. Listo. Muy bien, entonces, la ecuación es esta, la número 7. ¿Listo? La copié y la pegué aquí. Q último es igual a C por NC más Q trazo por NQ más gamma B medios por N gamma. ¿Listo? Entonces empecemos por lo más sencillo, que es calcular Q trazo. Recuerden que Q trazo es la presión vertical efectiva aquí al nivel de la cimentación. En este caso sería gamma por D. ¿Listo? Gamma 18.7 kilonewton por metro cúbico por D 1.5. Y acá está esa operación. Q trazo igual a gamma 18.7 kilonewton por metro cúbico por, por D, por la profundidad de cimentación, que es 1.5 metros. ¿Listo? Esa operación nos da que Q trazo es 28.05 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Listo, eso es Q trazo. Ahora vamos a calcular los factores de capacidad portante NQ, NC y N gamma, que es lo único que nos falta, ¿cierto? NC, NQ y N gamma, como pueden ver ustedes aquí a su derecha, tanto NC, NQ y N gamma en las ecuaciones 8, 9 y 10, fíjense ustedes que los tres factores de capacidad portante son función de NFi. Pues, señores, a calcular NFi. ¿Listo? Entonces, NFi, recuerden ustedes que es la tangente cuadrada de 45 más fi medios. En este caso, el ángulo de fricción interna es 35, por lo tanto, NFi será la tangente cuadrada de 45 más 35 medios. ¿Listo? Al resolver esa operación, nos da un NFi, que coloco aquí en color verde, igual a 3.69. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, teniendo NFi, ya podemos calcular NC, NQ y N gamma. Entonces, empecemos con NC, que es igual a 2 por NFi a la 3 medios más NFi a la 1 medio. O sea que reemplazando en esa ecuación 8 el valor de NFi de 3.69, tendríamos que NC es igual a NFi a la 3 medios, es decir, 2 por NFi a la 3 medios, es decir, por 3.69 a la 3 medios, más NFi a la 1 medio, es decir, más 3.69 a la 1 medio. Resolviendo esa operación, esa ecuación, nos da que NC es igual a 18.02 y lo dejo aquí en color azul. Muy bien. Ahora, NQ, ¿listo? NQ simplemente es NFi al cuadrado, ¿listo? Es decir, 3.69 al cuadrado. Y 3.69 al cuadrado es 13.62. Ese es NQ. Lo coloco acá en color naranja. Y finalmente, N gamma, ¿cierto? Como pueden ver en la ecuación 10, es un medio de NFi a la 5 medios menos NFi a la 1 medio. ¿Listo? Es decir, N gamma es un medio de NFi a la 5 medios, es 3.69 a la 5 medios, menos NFi a la 1 medio, es decir, menos 3.69 a la 1 medio. ¿Listo? Es decir, que N gamma es igual a 12.12. Muy bien. Listo. Q último. Entonces, bueno, ya tengo NC, NQ y N gamma. Entonces, y ya tengo Q trazo, o ya puedo calcular Q último. Q último, pues fíjese, es la cohesión C, que es 28 kilonewton por metro cuadrado. Listo. La pongo aquí en azul, 28 kilonewton por metro cuadrado. Por NC, listo, que está aquí en azul también, 18.02. Entonces, por 18.02. Más Q trazo, la tengo aquí en naranja, 28.05 kilopascales, pues la pongo aquí por 18.05 kilopascales, eh, por, por NQ, que es 13.62, ¿listo? 13.62,
más gamma por B sobre 2, ¿listo? Fíjese, más gamma por B sobre 2, es decir, más 18.17, ¿listo? Más 18.17 por B, por el ancho B que son 3 metros, entonces por 3 sobre 2, ¿listo? Y eso lo multiplico por N gamma, que es 12.12, aquí está, por 12.12, ¿listo? Entonces, señores, hagan esa operación y van a obtener como resultado que Q último, que la capacidad de soporte última, la máxima, es de 1226.57 kilonewton por metro cuadrado. Pero jóvenes, no nos están preguntando la capacidad de carga última, sino la admisible. Mire el enunciado. Nos dice, calcule, permítame un poquito menos de zoom, calcule la presión de soporte admisible. Pero pues nosotros sabemos que la presión de soporte admisible es la última sobre el factor de seguridad. Entonces, aquí está. Presión de soporte admisible es igual a la presión de soporte última sobre el factor de seguridad. El enunciado nos dice que usemos un factor de seguridad de 3. Entonces, la capacidad de soporte admisible es 1226.57 sobre 3. Y el resultado nos da que la presión de soporte admisible es de 408.86 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Listo, señores? Muy bien. Hagamos otro más. ¿Listo? Entonces, permítame, cierro este y hacemos otro más. Entonces, aquí hay un ejercicio 2. Listo, todo este material ya lo tienen ahí en materiales de clase. ¿Listo? Muy bien, entonces, vámonos con un ejercicio 2. Dice, para la zapata y los parámetros del suelo mostrados, calcule la presión de soporte admisible utilizando la ecuación, otra vez la de Rankine, es la única que hemos visto hasta el momento. También vamos a utilizar un factor de seguridad de 3. Pero jóvenes, en este caso la zapata es rectangular, no es cuadrada, sino rectangular. Es decir, que si usted la mira en planta, la mira desde arriba, la sección será, o usted mirará un rectángulo desde arriba de 3.5 por 4 metros. ¿Listo? Es decir, que acá tengo la zapata, ¿listo? Y el ancho B, bueno, una pregunta, ¿por qué el ancho B es 3.5 y no 4? ¿Ah? Bueno, resulta, jóvenes, que el ancho al que llamamos B es la menor dimensión en planta, ¿listo? De la zapata. Entonces, en este caso, ¿qué es menor entre 3.5 y 4? Pues 3.5. Por eso el ancho es de 3.5. Antes de eso, permítame, les hago una explicación acá con respecto a eso. Es decir, si esta es una zapata, ¿sí? Rectangular, digamos la planta de una zapata rectangular, y el lado menor es B, ese será el ancho. El lado menor es B, el ancho B. Y el lado más grande es la longitud, y la vamos a llamar L. ¿Listo? Muy bien, por convención de aquí en adelante. ¿Listo? No solamente en este método, sino en los demás. ¿Listo? Muy bien, ¿dónde es que estamos? Aquí. Muy bien. Aquí. Muy bien. Entonces sigamos leyendo el enunciado o sigamos explicándolo. Listo. El suelo tiene estas propiedades, ¿listo? Tiene un peso específico de 18.5 kilonewton por metro cúbico, un ángulo de fricción interna de 22 grados y una cohesión de 35 kilopascales. Bueno, y la profundidad de cimentación en este caso será de 2 metros. ¿Listo? Entonces empecemos a resolverlo. Entonces, otra vez voy a dejar ahí el problema y a la derecha las ecuaciones. Permítame, voy a darle un poquito más de zoom al problema. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar es esta ecuación 7 de Rankine. La copio y la pego aquí en el ejercicio. ¿Listo? Capacidad de carga última es igual a C por NC más Q trazo por NQ más gamma por B sobre 2 por N gamma. ¿Listo? Muy bien. Q trazo es gamma por D. ¿Listo? Es la presión vertical efectiva al nivel de la cimentación, o sea, gamma 18.5 kilonewton por metro cúbico por D, que es 12. Listo, entonces acá está. Q trazo igual a 18.5 kilonewton metro cúbico, que es gamma, por D, 2 metros. Esa multiplicación nos da 37, es decir, que Q trazo es 37 kilopascales. Y lo coloco aquí en anaranjado. Muy bien. Listo.
Entonces, de forma similar al ejercicio anterior, fíjense ustedes que ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta aquí? NC, NQ y N-gamma, ¿cierto? Y NC, NQ y N-gamma son función de NFi. ¿Listo? Entonces, hallemos NFi. Sabemos nosotros que NFi es la tangente cuadrada de 45 más fi medios. En este caso, el ángulo de fricción interna es de 28 grados. Entonces, tangente cuadrado de 45 más 28 medios nos da un NFi de 2.77. ¿Listo? Muy bien, de 2.77. Entonces, ya teniendo NFi, pues empecemos con el cálculo de NC, el cual es 2 por NFi a la 3 medios más NFi a la 1 medio. ¿Listo? Aquí está. Entonces, NC es 2 por NFi a la 3 medios, es decir, 2.77 a la 3 medios, más NFi a la 1 medio, es decir, 2.77 a la 1 medio. ¿Listo? Haga esa operación y obtendrá que NC es igual a 12.15 y lo coloco aquí en color azul. Muy bien. ¿Listo? Bueno, NQ. NQ pueden ver ustedes aquí en la ecuación 9 que es NFi al cuadrado. Entonces, NFi al cuadrado es 2.77 al cuadrado. ¿Listo? Hago esa operación y NQ lo coloco aquí en color naranja, 7.67. ¿Listo? Y finalmente N gamma, ¿listo? N gamma, ¿listo? Es igual a 1 medio de NFi a la 5 medios menos NFi a la 1 medio. ¿Listo? Es decir, es 1 medio por NFi a la 5 medios, es decir, 2.77 a la 5 medios, menos NFi a la 1 medio, es decir, 2.77 a la 1 medio. Haga esa operación y obtendrá que N gamma es 5.55 y lo pongo aquí en color rojo. Noten una cosa, jóvenes, los factores de capacidad portante no tienen unidades. NC, NQ y N gamma no tienen unidades. No es que se me haya olvidado, sino que no las tiene, son adimensionales. Muy bien. Y ya, finalmente, entonces reemplacemos todo lo que hemos hallado en la ecuación de capacidad portante. ¿Listo? Entonces tendríamos Q último es igual a C, a la cohesión, mírenla acá, 35, la pongo acá, 35 kilopascales en azul, por NC, mírelo acá, en azul, 12.55, entonces por 12.55, más Q trazo, listo, está aquí en naranja, 37 kilopascales, listo, ponemos acá 37 kilopascales, por NQ, mire aquí en NQ en naranja, 7.67, entonces por 7.67, más gamma por B sobre 2 por N gamma, listo, gamma, 18.05 kilonewton metro cúbico, 18.05, perdón, 18.5, ¿listo? Por el ancho B, 3.5, entonces por 3.5, sobre 2, ¿listo? Sobre 2, y por N gamma, que está aquí en rojo, 5.55. Entonces ponemos acá N gamma 5.55. Haga esta operación completa y obtendrá que la capacidad de soporte última será 902.77 kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Pero esa es la capacidad de soporte última, jóvenes. La capacidad de soporte última. Ahora, esa capacidad de soporte última, si usted la divide entre el factor de seguridad, le da lo que nos preguntan, que es la presión de soporte admisible. Entonces, presión de soporte admisible es la presión de soporte última sobre el factor de seguridad. ¿Listo? Es decir, 902.72 sobre 3. Y el resultado nos da que la presión de soporte admisible es 300, ¿sí? 300.91 kilopascales. Ese es el resultado. Sencillo, ¿cierto? Este es muy sencillo. Digamos que fue como más larga la demostración que, el, que, el, que, el, que, el, que los ejercicios mismos. Lo que pasa, muchachos, es que, como les he advertido, este método de Rankine produce sobrediseños, es decir, subestima al suelo, es decir, es demasiado conservador, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque Rankine, como lo vimos, supuso superficies de falla planas y eso es un error. No son planas, son curvas, ¿listo? Entonces,
El segundo método que vamos a ver, ¿listo? Vamos a hacer, a ver ese método y haremos los mismos dos ejercicios que acabamos de hacer, los haremos, pero esta vez los haremos por Terzaghi, para que ustedes tengan un punto de comparación, ¿listo? Muy bien, entonces, ¿cómo dice o en qué se basa la ecuación de capacidad portante de Terzaghi? Bueno, jóvenes, como pueden ver en la figura 3, las superficies de falla no son planas, son curvas. Y básicamente nos dice Terzaghi que tienen forma de espiral logarítmica. ¿Listo? Muy bien. Entonces, digamos que la ecuación de Terzaghi tiene una similitud a la de Rankín, pero solamente en su estructura. ¿Por qué? Porque los valores de NC, NQ y N gamma serán calculados totalmente diferentes. Mire, aquí les voy adelantando. Si quieren, miren aquí las ecuaciones de NC, NQ y N gamma y nada tienen que ver con las de Rankín. Pero la estructura de la ecuación es parecida, así los resultados sean totalmente diferentes. ¿Cierto? De la ecuación de capacidad portante. Listo. Bueno, otra cosa. Listo, entonces aquí ya los NC, NQ y N gamma son calculados de forma totalmente diferente, como vamos a ver más ahorita en minutos. Y otra diferencia es que Terzaghi incluye dos factores de forma llamados SC y S gamma. ¿Listo? Fíjese que acá aparece un factor SC y un factor S gamma. ¿Sí? Son factores de forma, tanto SC como S gamma. SC afecta al término de la cohesión y S gamma al término que tiene al peso específico gamma y al ancho de la base B. La S es por aquello de shape, ¿cierto? De forma, son factores de forma. ¿Listo? Muy bien, digamos que eso fue como una abrebocas a la ecuación de Terzaghi. ¿Listo? Como ya lo acabamos de decir, jóvenes, la ecuación de Terzaghi, pues produce, o Terzaghi asume unas superficies de falla curvas, como son realmente, es decir, así son. Y él lo modela, digamos que dice que la forma apropiada es la espiral logarítmica. Bueno, una vez más, fíjese, si la ecuación 11 es la ecuación de capacidad portante de Terzaghi, pues tendría que explicarles cómo calcular NC, cómo calcular NQ, cómo calcular N gamma, ¿listo? Y cómo calcular los factores de forma SC y S gamma, ¿cierto? Pues manos a la obra con eso. Q trazo tiene el mismo significado que vimos en Rankín, es la presión vertical efectiva al nivel de la cimentación, ¿listo? Entonces empecemos con los factores de capacidad portante y por favor, jóvenes, por favor, mucha atención, que este tema es muy importante y va a salir en el parcial y no quiero que se confundan. Bueno, entonces empecemos con NQ. Sí, señores, en ese orden. Es decir, el primero en calcular no es NC, sino es NQ. ¿Listo? Entonces, NQ. Usted lo va, permítame, le hago un zoom, que aquí no sé por qué a veces me quedan pequeñas las ecuaciones, que NQ es A al cuadrado sobre 2 por el coseno cuadrado de 45 más phi medios, ¿cierto? Es decir, que primero hay que, bueno, es obvio que phi es el ángulo de fricción interna, pero ¿qué es A? Entonces, A, usted lo calcula como exponente, ¿listo? E a la 0.75 pi menos phi medios por la tangente de phi. ¿Listo? Eh, si yo les preguntara a ustedes en esa ecuación 13, ¿en qué unidades debe ir el ángulo de fricción interna phi? ¿Ustedes qué me responderían? Radianes, ¿cierto? ¿Sí? Claro, miren, phi está por fuera de una función trigonométrica, entonces es obvio que tiene que ir en radianes. ¿Listo? Bueno, entonces usted calcula A con el modo de su calculadora en radianes. ¿Listo? Tan pronto calcule A, regrese el modo de su calculadora a grados porque mire la ecuación 12. Cuando usted ya calculó A, usted calcula NQ como A al cuadrado sobre 2 coseno cuadrado de 45 más phi medios. Ese phi en esta ecuación 12, ¿en qué unidades debe estar? Grados. Porque esos 45
son grados. Y usted no puede, a unos grados no le puede sumar radianes. ¿Listo? Entonces, mucho ojo, señores. A lo calculan con el ángulo de fricción interna y el modo de su calculadora en radianes, y NQ lo calculan con el ángulo phi y con el modo de su calculadora en grados. Entonces, pilas con eso. ¿Listo? Muy bien. Una vez usted calculó NQ, procede a calcular NC. ¿Listo? ¿De qué manera? Bueno, depende. Si su ángulo de fricción es diferente de cero, es cualquier valor que no sea cero, usted va a calcular a NC como NQ menos 1 por la cotangente de phi. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si el ángulo de fricción interna es cero? Por ejemplo, en arcillas normalmente consolidadas bajo condición no drenada, que el ángulo de fricción tiende a ser muy pequeño, tendiente a cero. En ese caso, NC será simplemente 1.5 pi más 1. ¿Listo? Muy bien. Listo. Y finalmente se calcula N gamma. ¿Listo? Acuérdense que les estoy enseñando ya primero cómo calcular NQ, ahora vimos cómo calcular NC, y nos falta N gamma. ¿Listo? Entonces, N gamma, como pueden ver en la ecuación 16, se calcula la tangente de phi sobre 2 por kp gamma sobre el coseno cuadrado de phi menos 1. Antes de seguir adelante con la explicación, jóvenes, tanto NC como NQ, como este N gamma, ¿sí?, se calculan con el ángulo de fricción interna en grados y el modo de su calculadora en grados. En otras palabras, y para resumir, en el único momento en que su calculadora y el ángulo de fricción interna deben estar en radianes es cuando usted calcula A. Es en el único momento. De resto, todo en grados. ¿Listo? Muy bien. Entonces volvamos a N gamma. ¿Listo? Entonces, N gamma se calcula como la tangente de phi sobre 2 por un parámetro kp gamma sobre coseno cuadrado de phi menos 1. Bueno, jóvenes, ¿cómo calcular ese parámetro kp gamma? Aquí les voy a echar una historia una historia, ¿sí? Es decir, hablarles algo de historia. El doctor Terzaghi, pues, vivió en el siglo pasado, es decir, es reciente, pues, él hizo su actividad como padre de la mecánica de suelos entre la década de los 20, incluso alcanzó a llegar hasta los años 70, ¿sí? Es reciente, la aparición es decir, la mecánica de suelos, la geotecnia, apareció como una de las ramas de la ingeniería civil, en buena parte por los aportes de Terzaghi. El caso es que ese valor de kp gamma, Terzaghi nunca explicó, no explicó de dónde salió, no porque no haya querido, sino porque se murió. ¿Listo? Entonces, él dejó tres valores. Dejó un valor de kp gamma para un phi de 0 grados, dejó un valor de kp gamma para un valor de 34 grados, aquí no está en la tabla, y dejó un valor de kp gamma para un valor de phi de 48 grados. Dejó tres valores. ¿Por qué les estoy dando una tabla con más valores? Desde 0 hasta 50, de 5 en 5. Años más tarde, un distinguido profesor llamado Joseph Bowles, esto a lo mejor en suelos ustedes utilizaron el libro de Bowles, tanto el libro teórico como el manual de laboratorio. Este profesor Bowles hizo una regresión sobre los tres datos que dejó Terzaghi y lo amplió. ¿Listo? Y lo amplió de tal forma que los resultados fueran similares a los de otros métodos, como por ejemplo el de Meyerhoff o el de Hansen, Besic o cualquiera de los que hay. ¿Listo? Listo, entonces de ahí sale el valor de kp gamma. Ahora, usted me podrá decir, bueno, listo, usted ahí nos da unos ángulos de 5 en 5. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi ángulo de fricción interna es 32? Yo veo que usted aquí nos da una tabla de un valor de kp gamma de 52 y el ángulo de fricción interna es 30, y un valor de kp gamma de 82 y el ángulo de fricción es 35. Pero ¿qué pasa si mi ángulo de fricción fuera 32? Interpole entre esos dos valores, entre 30 y 35. ¿Listo? Y de hecho, ahora en alguno de los ejercicios
que vamos a hacer, pues haremos, nos veremos en esa situación. Nos falta dos cosas. Listo, entonces ya les expliqué cómo calcular NC, NQ y N-gamma. Pero recuerden que el método de Terzaghi tiene además dos factores de forma, SC, SC y S-gamma. Entonces, Terzaghi nos da una tabla, nos dice, si su cimiento es continuo o rectangular, ¿sí? SC y S-gamma son 1. Bueno, el hecho de que sean 1 es, ahí prácticamente nos está diciendo es que la forma en ese caso no tendría una mayor influencia, ¿sí? Porque si son 1 es como si no existieran, ¿cierto? Es decir, para cimientos continuos o rectangulares, ambos, SC y S-gamma son 1. Ahora, si usted tiene una zapata circular, por ejemplo, la de un tanque de almacenamiento de agua, SC será 1.13 y S-gamma 0.6. Pero ¿qué pasa si su zapata es cuadrada, como en alguno de los ejercicios que hicimos hace un rato? Entonces, si su zapata es cuadrada, SC, usted lo podrá calcular como 1.3, o podrá tomar 1.3 y S-gamma podrá tomar 0.8. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí están los valores de SC. Jóvenes, hagamos un ejercicio, dos ejercicios. Vamos a hacer los mismos dos ejercicios que hicimos hace un rato por Rankine, exactamente esos mismos dos, y luego esos dos los resolveremos por Terzaghi. ¿Listo? Listo, creo que en eso nos alcanza lo que queda de clase y en eso he alcanzado con los demás grupos a hacer dos ejercicios por este método. Y en la próxima clase veremos el método de capacidad portante de Meyerhoff y el de Bala. Muy bien, entonces permítanme. A ver, yo creo que debo tener a la mano esta hoja 4. Y permítame esto y abro el primer ejercicio. ¿Listo? No sé si hay algún ejercicio abierto. No. No. Listo, entonces abramos el 1. Listo, pero permítame, le quito esas miniaturas para que se vea más grande. Listo, entonces este primer ejercicio, lo resolvimos en la primera hora por el método de Rankine. ¿Listo? Entonces vamos a resolverlo ahora por el método de Terzaghi. Entonces, vamos aquí abajo. ¿Listo? Entonces es exactamente el mismo ejercicio, pero lo vamos a resolver por el método de Terzaghi. Muy bien, entonces dice, para la zapata y los parámetros del suelo mostrados, calcule la presión de soporte admisible utilizando la ecuación de Terzaghi. ¿Listo? Nos dan un factor de seguridad de 3, ¿listo? Nos dan un factor de seguridad de 3 y nos dicen que la zapata es cuadrada, ¿listo? En la profundidad de cimentación, les recuerdo, para este primer ejercicio es 1.5 metros y es una zapata cuadrada cuyo lado es de 3 metros, es de 3 por 3, es decir, este lado es 3 y normal al plano mostrado, la otra dimensión también son 3 metros. ¿Listo? Muy bien. Y estas son las propiedades del suelo de fundación. Es decir, tenemos un peso específico de 18.7 kilonewton por metro cúbico. ¿Listo? Tenemos un ángulo de fricción interna de 35 grados y una cohesión de 28 kilopascales. Muy bien. Entonces, manos a la obra. Permítame, otra vez voy a hacer un paralelo aquí ¿entre qué? Un paralelo no, sino colocar a un lado las ecuaciones del método de Terzaghi para tenerlas ahí a la mano. Listo, y la teoría a la derecha. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a empezar. Ya leí el enunciado, pues arranquemos. ¿Listo? Entonces, la ecuación de Terzaghi es esta ecuación número 11. ¿Listo? La capacidad portante última es C por NC por SC más Q trazo por NQ más gamma por B sobre 2 por N gamma y por S gamma. ¿Listo? Pero antes de eso, jóvenes, no se me vayan. Recuerde que vamos a hacer una votación ahorita sobre una clase de reposición.
¿Listo? Entonces, no se me vayan, ni se vayan a quedar dormidos, ni se pongan a ver un partido de fútbol, sino ahorita hacemos una votación. Bueno, entonces, listo. Entonces, esta es la ecuación, la copio, esa ecuación 11, y la pongo aquí. ¿Listo? Muy bien. Q trazo. Q trazo, recuerden que es la presión vertical efectiva al nivel de la cimentación. ¿Listo? Es decir, la presión vertical efectiva aquí, que simplemente, como pueden ver en el dibujo, sería gamma por D. Gamma 18.7 por la profundidad de cimentación de 1.5. Entonces, Q trazo es gamma por D, 18.7 kilonewton por metro cúbico, ¿listo? Por la profundidad de cimentación D, que es 1.5 metros. ¿Listo? Es decir, jóvenes, que Q trazo, en este caso sería 28.05 kilonewton por metro cuadrado o kilopascales. Bueno, entonces, mucho ojo acá. Ojo, jóvenes, con lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, recuerden que hace menos de 10 minutos les dije que el único momento en que su calculadora debe estar en radianes y el ángulo de fricción interna debe estar en radianes es cuando calculen A. Entonces, empecemos por calcular A. ¿Listo? En este ejercicio, el ángulo de fricción interna es 35. ¿Listo? 35 grados equivalen a 61.09 radianes. Pues esos 35 grados lo multiplicamos por pi y los dividimos entre 180 y ahí lo tienen. Ahí tienen la conversión. Eso da 0.6109 radianes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a reemplazar en la ecuación 13 el valor de phi, ¿listo? Lo vamos a reemplazar, ¿listo? Lo vamos a reemplazar por 0.6109, que es phi en radianes. Es decir, jóvenes, que A será igual a exponente 0.75 pi menos phi medios, es decir, exponente 0.75 pi menos phi en radianes, que es 0.6109 radianes, sobre 2. Y eso por la tangente de phi, pero phi en radianes. Usted no puede combinar en la misma operación radianes y grados. Entonces, por la tangente de 0.6106 radianes. ¿Listo? Al hacer esa operación, nos da que A es 4.20. No tiene unidades. ¿Listo? A es 4.20. Entonces, jóvenes, cuando les estaba preparando la clase, justo en el momento en que escribí A igual a 4.20, le hice aquí un recuadro negro. Ahí, en ese preciso momento solté el lápiz, me fui a la calculadora y la pasé, y pasé el modo a grados, porque NQ sí se calcula con el modo de la calculadora en grados. ¿Listo? Entonces, NQ sería A al cuadrado sobre 2 por el coseno cuadrado de 45 más phi medios. Ese phi, señores, ese phi debe estar en grados. Entonces, miren aquí el reemplazo. Entonces, en este caso, tenemos que NQ es igual a A al cuadrado, o sea, 4.20 al cuadrado, sobre 2 por el coseno cuadrado de 45, más 35 grados sobre 2. ¿Listo? Esa operación nos da que NQ es 41.37. ¿Listo? Entonces, conclusión hasta aquí, jóvenes, en el único momento en que phi debe estar en radianes y el módulo a calcular en radianes es cuando ustedes calculan A. ¿Listo? El resto es con el modo de su calculadora en grados. Entonces, pilas porque les va a tocar estar en la jugada cuando evaluemos esto. ¿Listo? Muy bien. ¿Con qué seguimos? Con NC. ¿Listo? Sigamos con NC. NC. Listo, permítame un minutico. Listo, con NC. Listo, jóvenes, con NC. NC, NC, hay dos ecuaciones, la 14 y la 13. ¿Nuestro ángulo de fricción cuánto es? Nuestro ángulo de fricción interna es 35 grados, o sea, es diferente de cero. Luego, entonces, calculo NC con la ecuación 14. ¿Listo? Es decir, que NC es NQ, ¿cierto? Que ya lo calculé, 41.37 por la cotangente de phi. ¿Listo?
Bueno, pero ni su calculadora ni la mía tiene la función cotangente. Pero no importa, porque nosotros sabemos que la cotangente es 1 sobre la tangente, ¿cierto? Es decir, que voy a reemplazar a la cotangente como 1 sobre la tangente de phi. ¿Listo? Es decir, que NC sería NQ menos 1 sobre la tangente de phi. ¿Listo? O sea, NQ, recién calculado, 41.37 menos 1 por la tangente de 35 grados. ¿Listo? Fíjese que seguimos utilizando los grados. Entonces, NC, entonces es 57.65. ¿Listo? Adimensional. Recuerden que los factores de capacidad portante son adimensionales. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. ¿Listo? Sigamos. ¿Qué nos falta? N gamma N gamma y luego los factores de forma. ¿Listo? Muy bien, entonces, jóvenes, tenemos que para phi igual a 30. Ah, bueno, fíjense que N gamma lo vamos a calcular como tangente de phi sobre 2 por Kp gamma sobre el coseno cuadrado de phi menos 1. Pero ese valor de Kp gamma lo vamos a obtener de esta tabla. Recuerden que esa tabla fue la que Bowles hizo con la regresión de los valores dejados por Terzaghi. Entonces, nuestro ángulo de fricción interna, ¿cuánto es? 35 grados. Entonces, busquemos para 35 grados, Kp gamma es 82. ¿Listo? Por eso, acá colocamos para phi igual a 35 grados. ¿Listo? Kp gamma es 82 y le coloqué aquí al lado tabla, pues para acordarnos que es de esta tabla número 1. ¿Listo? Muy bien. Listo. Sigamos. Listo. Entonces, n gamma, entonces sería la tangente de phi, es decir, tangente de 35 grados sobre 2 por Kp gamma, que es 82, listo, 82 sobre el coseno cuadrado de phi, es decir, sobre el coseno cuadrado de 35 menos 1. Realice esa operación y obtiene usted que n gamma es 42.43. Listo, es decir, ya hemos calculado los factores de forma NQ, NC y N gamma en color azul. Listo, ahí los puse en color azul, pero nos falta los factores de forma SC y S gamma. ¿Qué tipo de cimentación tenemos? Cuadrada, ¿cierto? ¿Sí? Cuadrada de 3 por 3. Vamos aquí a la tabla 2 y a ver qué nos dice Terzaghi. Nos dice que para cimentaciones cuadradas utilice SC igual a 1.3 y S gamma 0.8. Aquí está. Entonces, en color anaranjado les coloco SC igual a 1.3, S gamma igual a 0.8. ¿Listo? Permítame, minimizo este. Ya podemos seguir sin esa ayuda. Y, no, el que tengo que abrir es el enunciado. Entonces, listo. Entonces, pero permítame, no como pantalla completa, sino así. Listo, entonces, muy bien, entonces sigamos. Sigamos. Listo. Entonces, vamos a hacer los reemplazos respectivos. ¿Listo? Vamos a hacer los reemplazos respectivos. Muy bien, entonces tenemos que la ecuación de... Aquí se puede un poquito más grande. Listo, entonces, ¿qué nos dice la ecuación de Terzaghi? Que la carga última es la cohesión, C. C es 28 kilopascales. Listo, pongo acá 28 kilopascales. Por NC, busquemos NC, 57.65, entonces por 57.65. Por SC, SC 1.3, entonces por 1.3, ¿listo? Más Q trazo, ¿listo? Busquemos Q trazo. Ah, aquí nomás está, 28.05, entonces por 28.05, ¿listo? Kilonewton por metro cuadrado, ¿listo? Por NQ, busquemos NQ, 41.37, entonces por 41.37. Más gamma por B sobre 2, listo, más gamma 18.7, listo, 18.7 por el ancho B, que es 3 metros, entonces por metros, y sobre 2.
y eso lo multiplico por n gamma, que es 42.43, entonces por 42.43 y por S gamma, que es 0.8, 0.8. Listo, resuelva esa operación y obtiene que la capacidad de carga última es igual a 4211.01 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Pero no nos están preguntando la capacidad de carga última, sino la admisible. Y sabemos que la capacidad de soporte admisible es la última sobre el factor de seguridad. La última, 4.000, la acabamos de hallar, 4.200, perdón, sí, 4.211.02 sobre el factor de seguridad 3. ¿Sí? Fíjense, nos están diciendo que trabajemos con 3 como factor de seguridad. Y al hacer esa división, obtenemos que la capacidad de soporte admisible obtenida con el método de Terzaghi es de 1403.67. ¿Listo? Bueno, jóvenes, antes de pasar al siguiente problema, al siguiente ejercicio, quiero que hagamos una pequeña comparación. ¿Sí? Una pequeña comparación. ¿Cuánto nos había dado para este mismo ejercicio la capacidad de soporte admisible con el uso de la ecuación de Rankine? Pues miremos. Jóvenes, con Rankine nos había dado 408.86. Es decir, es demasiado conservador, subestima demasiado al suelo, ¿cierto? A ver, si hacemos una división rápida, 1403.67, la estoy haciendo aquí en mi calculadora, que es la presión de soporte admisible que le dio a Terzaghi sobre la que le da Rankine, que es de 408.86. Fíjese que nos está dando 3.4 veces más grande la de, la de Terzaghi. Claro, bueno, yo les estoy diciendo que se obtienen resultados muy conservativos por ranking, por eso no se usa mucho. Ahora, algunos de ustedes me podría decir, no, pues vámonos a la otra orilla y miremoslos desde la otra orilla. ¿No será más bien que Terzaghi sobreestima al suelo, ¿cierto? Es decir, da resultados muy grandes. No, no. Seguro que no, muchachos, porque el que cometió el error fue Rankine al suponer superficies de falla planas. ¿Listo? Obviamente, pues es un primer buen intento que hizo Rankine hace muchísimos años. ¿Listo? Y luego, pues llegaron otros como Terzaghi, Meyerhoff, etcétera, a hacer las correcciones respectivas. Muy bien. Entonces, aquí con esto acabamos de corroborar que efectivamente se producen resultados muy conservadores por Rankine. Bueno, hagamos otro ejercicio, el mismo, el segundo ejercicio que hicimos en la primera hora, pero vamos a resolverlo por medio del método de Terzaghi. ¿Listo? No se me vayan, jóvenes, que por ahí en unos 15 minutos que terminemos este ejercicio vamos a hacer una votación para una clase de reposición. Bueno, entonces, sí, este es. Pero este fue por Rankine. Entonces, el siguiente, en la siguiente hoja, está por Terzaghi. Entonces, el enunciado es exactamente el mismo. Para la zapata y los parámetros del suelo mostrados, calcule la presión de soporte admisible utilizando, esta vez vamos a usar la ecuación de Terzaghi. Vamos a usar un factor de seguridad de 3, pero recuerden que en este segundo ejercicio la zapata era rectangular de 3.5 por 4 metros, ¿cierto? También explicamos en la primera hora que el ancho B, ¿cierto? El ancho B, este parámetro B es el ancho, que es la menor dimensión en planta. ¿Listo? Entonces B es 3.5 y L, ¿listo? La otra dimensión es 4. ¿Listo? D, la profundidad de cimentación son 2 metros y las propiedades del suelo de fundación pues son las que ven ahí. Un peso específico de 18.5 kilonewton por metro cúbico, un ángulo de fricción interna de 28 grados y una cohesión de 35 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Listo? De 35 kilonewtons por metro cuadrado o kilopascales. Muy bien. Empecemos. Entonces, para ello, también permítame, voy a dividir la pantalla en dos
Listo, pero primero tengo que abrir este que está oculto. Debo pasarme al otro. Y voy a poner a la izquierda este. Y las ecuaciones a la derecha. Muy bien, entonces, listo, estas son las ecuaciones. Ahí las vamos a tener a la mano. Muy bien, y empecemos. Listo. Bueno, empecemos por lo más fácil, que es Q trazo. Q trazo, recuerden que es la presión vertical efectiva. ¿Listo? La presión vertical efectiva al nivel de la fundación. ¿Listo? Al nivel de la fundación. En este caso, como pueden ver, sería el peso específico gamma de 18.05 kilonewton por metro cúbico por D, que es 2 metros. ¿Listo? D, que es 2 metros. ¿Cuánto da? Gamma por D, 18.5 por 2, ¿cuánto da? Pues 37. Entonces, Q trazo es 37 kilonewton por metro cuadrado. ¿Muy bien? En ese estricto orden, pues como primero vamos a calcular NQ, antes de NQ tenemos que calcular A. Y recuerden ustedes lo que hablamos hace ya un momento y siempre que sea necesario se los recuerdo, pues para que no cometan equivocaciones en el parcial. A se debe calcular con el modo y con el ángulo de fricción en radianes. ¿Listo? Entonces es igual a E exponente 0.75 pi menos phi medios por la tangente de phi. ¿Listo? Muy bien. Es decir, que A, ¿listo? Que A, aquí lo tengo, ¿listo? Es igual, bueno, primero pasemos el ángulo de fricción interna a radianes. Pues nuestro ángulo de fricción interna son, miremos el enunciado, 28 grados. 28 grados, si usted lo multiplica por pi y lo divide entre 180 para hacer la conversión, le da que phi es 0.4887 radianes. ¿Listo? Entonces, en la ecuación 13, donde vea phi, reemplácelo por 0.4887 radianes, con el modo de la calculadora en radianes. Entonces, en este caso, A es igual a exponente 0.75 pi menos phi, en este caso phi será 0.4887 sobre 2, ¿listo? Sobre 2, y por la tangente de phi, es decir, por la tangente de 0.4887 radianes. ¿Listo? Al hacer usted esa operación, esta operación le da que A es igual a 3.07. ¿Listo? Entonces, lo que les decía hace un rato, cuando les preparé este ejercicio, ¿listo? Coloqué A igual 3.07, hice este recuadro negro, e inmediatamente, en ese preciso instante, pasé el modo de la calculadora a grados, porque NQ con la ecuación 12 se calcula con el modo de la calculadora en grados. ¿Listo? Entonces, con el modo de la calculadora en grados, calculé NQ y es igual a al cuadrado. Recuerden que A nos dio 307, entonces 3.07 al cuadrado sobre 2 por el coseno cuadrado de 45 grados más phi en grados, ¿listo? Sobre 2. Entonces, sobre coseno cuadrado de 45 más 28 medios. ¿Listo? Modo de la calculadora en grados y ángulo en grados. Y nos da que NQ es 17.77. ¿Listo? Muy bien, entonces recuerden, jóvenes, en el único momento en que usted debe poner su calculadora en radianes es cuando está calculando A. De resto, todo en grados. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vámonos con NC. ¿Cuánto vale el ángulo de fricción interna? 28. Es decir, que es diferente de 0. Y la ecuación 14 nos dice que si el ángulo de fricción es diferente de 0, el ángulo de fricción interna, usted va a calcular NC como NQ menos 1 por la cotangente de phi. ¿Listo? Y eso es lo que hacemos acá. Ah, bueno, pero recuerde que, pues, por lo menos mi calculadora no tiene la función cotangente, pero sí la función tangente, entonces reemplazo la cotangente como 1 sobre la tangente. Entonces, NC realmente lo vamos a calcular es como NQ menos 1 sobre la tangente de phi. ¿Listo? NQ, recién calculado hace un par de minutos, 17.77 menos 1
Y esa resta la divido en la tangente de phi, es decir, en la tangente de 28 grados. Por lo tanto, NC será 31.54. ¿Listo? Muy bien, ya llevamos NQ y NC. Nos falta N gamma. N gamma, jóvenes. Entonces, vamos para N gamma. Entonces, para un ángulo de fricción interna de 28 grados, vamos a mirar la tabla. No tenemos 28 grados, jóvenes, entonces nos toca interpolar, ¿cierto? Entonces, fíjese que tenemos para phi igual a 25 y para phi igual a 30, pero no para phi igual a 28. Yo sé que para phi igual a 25 grados, ¿cierto? Kp gamma es 35 y para phi igual a 30 grados, Kp gamma es 52. Entonces, para 28 grados interpolo el valor. Yo hice una interpolación lineal, ¿listo? Entonces, el valor interpolado me dio de 45.2, ¿listo? En la evaluación, en la próxima evaluación, jóvenes, ustedes eh, pueden hacerlo como quieran, pueden hacerlo una interpolación lineal, mejor ajuste, lo que sea, ¿listo? Pero eh, como quieran, pero siempre y cuando esté bien, ¿no? Ahora, les voy a comentar algo que hicieron algunos compañeros de ustedes de hace varios semestres y no está mal. Es decir, a veces la creatividad hay que usarla de buena forma, no de mala forma, sino para sacar ventajas, sino pues para hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué hicieron alguna vez unos estudiantes cogieron estos valores, ¿sí? E hicieron una regresión, ¿sí? Es decir, que la X colocaron phi y la Y Kp gamma. ¿Listo? E hicieron una regresión y tenían una ecuación para esa regresión. ¿Listo? Incluso con un buen coeficiente R cuadrado de 1. Y entonces, ¿qué hicieron estos muchachos en la hora de la evaluación? Lo que hicieron fue, en la ecuación que ellos hicieron la regresión, pues simplemente si yo les botaba un ángulo cualquiera, 31 o 32, ellos metían en esa ecuación como x31 y la y que les daba era Kp gamma y no tenían necesidad de interpolar. Bueno, pero pues, si no la quiere hacer así, pues con una simple interpolación lineal basta y más que suficiente. Entonces, N gamma es tangente, entonces como pueden ver en la ecuación 16, ¿listo? Es tangente de phi sobre 2 por Kp gamma sobre coseno cuadrado de phi menos 1. Listo, entonces acá está. N gamma, tangente, ¿listo? Tangente de phi, es decir, tangente de 28 grados sobre 2, abro paréntesis, por Kp gamma, que lo acabamos de interpolar, 45.2 sobre el coseno cuadrado de phi, es decir, sobre el coseno cuadrado de 28 grados, menos 1. Y cierro el paréntesis. Ese resultado nos da que N gamma es 15.15. ¿Listo? Vamos, ¿qué nos falta? Nos faltan los factores de forma SC y S gamma, ¿cierto? ¿Sí? Nos faltan esos factores de forma. Entonces vamos a la tabla de los factores de forma. Permítame. Nuestra cimentación es rectangular. Entonces aquí, para cimientos continuos o rectangulares, SC y S gamma son 1. Es decir, que SC y S gamma son 1. Ahí están. Listo. Los puse en color anaranjado. Listo, ahí están en naranja. Y finalmente, listo, aquí ya puedo esconder esto y concentrarme en el problema. ¿Listo? ¿Listo? Y terminemos ese problema. Ya tenemos, jóvenes, ya tenemos los factores de capacidad portante NQ, NC y N gamma y tenemos los factores de forma SC y S gamma. ¿Sí? SC y S gamma. Reemplacémoslos, ¿listo? Hagamos esos reemplazos en la ecuación de capacidad portante, ¿listo? Entonces, señores, empecemos. Q último igual a la cohesión, mírenla acá, 35 kilonewton por metro cuadrado, ¿listo? 35 kilonewton por metro cuadrado. NC, 31.54, ¿listo? Mírelo acá, NC, ¿dónde está? Acá, 31.54 y lo reemplazo acá. S gamma, mírelo aquí en naranja, 1,
Entonces, 1 más Q trazo, 37 kilonewton por metro cuadrado, ¿listo? 37 kilonewton por metro cuadrado, y ese Q trazo va multiplicado por NQ, que está aquí nomás, 17.77, ¿listo? Por 17.77, más gamma por B sobre 2, ¿listo? Más gamma, 18.5, por el ancho B, 3.5 metros, 3.5 metros, y sobre 2. Y eso lo multiplico por N gamma, mírelo aquí, 15.15, ¿listo? 15.15, por S gamma 1, entonces por 1. Listo, jóvenes, resuelvan esa operación, ¿listo? Esta operación, y van a obtener que la capacidad de carga última es de 2251.87. Listo, 2251.87 kilonewton por metro cuadrado. Esa capacidad, bueno, pero no nos están preguntando la última, la capacidad portante última, sino la admisible. Pero sabemos que la admisible es igual a la última sobre el factor de seguridad. Es decir, 2251.87 kilopascales sobre el factor de seguridad de 3. Para finalmente obtener, al hacer esa división, que la capacidad de soporte admisible es de 750.62 kilonewton por metro cuadrado. Eso nos acaba de dar, lo acabamos de obtener usando el método de Terzaghi. Recordemos cuánto nos dio por Rankine. Miremos acá, 300.91. Es decir, que esto es 2.5 veces más de lo que nos dio por Rankine. Es decir, una vez más se confirma que Rankine subestima al suelo y los resultados son demasiado conservativos. Muy bien. Bueno, listo, muchachos. Eso era lo que les tenía para hoy, pero no quiero que se me vayan todavía, porque, a ver, les explico. Resulta que el miércoles 14 de octubre, que es de hoy en 8, es la famosa jornada de integración, ¿sí? A ustedes varias veces les ha tocado allá en la universidad la jornada de integración. Em, Esta vez será virtual, pero entonces ese miércoles por la tarde, sí, Juan Sebastián, haga la pregunta primero y ya les comento lo de la jornada de integración. Eso fue ya hace rato. Era lo de, es que antes, cuando usted estaba explicando lo de los radianes, Sí. era, yo alcé la mano, pero pues ya la había quitado. Listo. Perfecto, listo. Es decir, radianes únicamente cuando calcule a Sebastián, no más. Sí, ¿Listo? Bueno, listo. Bueno, entonces les decía, muchachos, que, mm, que la universidad celebra la jornada de integración el próximo miércoles. Y yo no quiero perder esa clase, muchachos, porque con ustedes, de hecho, el lunes es festivo. Entonces, con ustedes me toca hacer una reposición, pero quiero hacerla la misma próxima semana, muchachos. Entonces, toca hacerla por fuera de la hora, digamos, de los horarios normales, porque yo estoy seguro, ustedes son el grupo más grande que tengo, son 33. Entonces puede que si a uno no le sirva, a otro sí, a otro sí, a otro no. Entonces, les voy a dar dos opciones, ¿listo? Por fuera, es decir, 2 días, ustedes escogen, eh, ustedes escogen, eh, ustedes escogen eh, si la hacemos el próximo martes a las 6 de la tarde, ¿sí? Tranquilos que el partido de Colombia empieza a las 7:30, entonces frescos que a esa hora terminamos, o el viernes próximo, el viernes de la próxima semana, a las 6 de la tarde también. Es decir, la reposición será la próxima semana. Les doy a escoger, muchachos, o el martes a las 6 o el viernes también a las 6. Es decir, sería el martes, estamos a 13, ¿cierto? Permítame, busco aquí un calendario. Sí, el martes 13, entonces permítame, aquí tengo un calendario, martes 13, sí, o si no, el viernes 16, ¿listo? Ambos sería a las 6 de la tarde, escojan un día de los dos. Entonces, vamos a hacerlo democráticamente y el que gane, pues yo me someto a lo que ustedes decidan. Entonces, jóvenes, voy a colocar aquí, primero, estoy escribiendo en el chat como lo están viendo, martes, ¿listo?
las Creo dos que opciones. queda más fácil hacer una encuesta ahí mismo por la clase, o sea, por la página de la clase. Por acá. Bueno, sí, pero la voy a hacer aquí, exacto. Es decir, los voy a poner a que escriban ahí en el chat si quieren martes, ¿listo? Les voy a escribir aquí martes, listo, opción 1, entonces opción 1, y luego yo cuento, opción 1, ¿listo? Entonces, martes a las 6 p.m., ¿listo? De 6 a 7 y media, ¿listo? Y la opción 2, opción 2, opción... permítame, quiero escribirla completa. Entonces es opción 1, opción 1 es martes 13 de octubre, ¿listo? A las 6 p.m., 6, puse ahí un I, a las 6 p.m., ¿listo? Y la otra opción 2, permítame, copio y pego. Entonces, copiar, pegar, sería el viernes, estamos a 16. Profe, entonces, A las 6 p.m. Entonces permítame un minutico. Listo, muchachos. Entonces, a ver, cada uno de ustedes escriba ahí en el chat, el que quiera martes, pues coloca martes, y el que quiera viernes, coloque viernes. Y yo cuento quién ganó. ¿Listo? Entonces, si quiere, escriban ahí en el chat. Profe, qué pena. Le quería hacer como una Sí, pregunta, una inquietud. Lo que sí, pasa es que no sé si eso sí. vas a ser opcional, o sea, tiene que ser obligatoria, porque en Claro, mi porque caso no puedo ninguno de esos 2 días, porque primero yo tengo por las noches curso intensivo de inglés y el martes a las 6 de la mañana también tengo una no, clase. es en la tarde. Entonces, Jamie, es en la tarde. No es en la tarde, no es a las 6 de la mañana, sino a las 6 de la tarde. igual, profe, no podría porque yo tengo intensivo de inglés toda en las noches, o sea, el intensivo que yo tengo inglés es en las noches. No sé, pues en mi caso, por eso te Bueno, digo que en mi Jamie, caso, no ahí sé, sí, los demás sí. No, compañeros en Jamie, casa ahí no lo único podrían. que podríamos hacerla es excusarla no le pondría la falla, pero la clase queda grabada, ¿listo? Y si tiene alguna inquietud, pues me la pregunta, ¿sí? Es decir, sí, sería eso en el caso suyo. Listo, perfecto. ¿Listo? Pero tranquila, no le voy a poner la falla. ¿Listo? Si alguien tiene una excusa, así como la que dice Jamie, frescos, que no les voy a poner la falla. Bueno, entonces permítame, voy a empezar a contar a la antigua, a lo arcaico. Entonces, 1, 2, 3, 4. Voy a contar martes. Voy a contar primero martes. 1, 2, 3 con Dovale, 4 con Natalia, 5 con Jaime. Bueno, yo creo que ya ni para qué cuento. Sí, espere a ver, sí, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5 hasta Jaime, 6 con Andrés, 7 con Manuel, 8 con Sergio, 9 con Gerson, 10 con Jonathan y 11 con Diego. Upa, esto está peleado. Vamos a contar ahora la de los viernes. Entonces, viernes. Fueron 11, ¿no? Listo. Entonces vamos. 1, André Felipe. 2, Gabriela. 3, Sebastián García. 4, Reyes. No, pero Reyes votó 2 veces, entonces solo le cuento 1. 5, Nicolás. Listo, muchachos, ganó el martes. Entonces, nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. ¿Listo? Si alguno de ustedes no puede asistir, por favor me lo comunica por chat para no ponerle la falla, pero pues la idea es que estemos frescos. No se preocupen por el partido de la Selección Colombia, que antes de que arranque, yo termino la clase. ¿Listo? Entonces, la vamos a hacer de 6 a 7 y media. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos el martes. ¿Listo?
Yo ahorita les coloco un mensaje ahí en este grupo recordándoles. Entonces, que descansen, muchachos. Nicolás, creo que Nicolás se iba a preguntar algo o no. Natalia, o se les fue la levantada de mano. Sí, profe, una preguntita. Ahí, como usted decía, con lo de el KPY, que Sí. uno lo hacía por Sí. interpolación o por regresión lineal. Como quiera, Natalia. Ahí le especifica por cuál método. Sí, bueno, sí. Simplemente sí, tranquila, no lo tiene que hacer. Yo sé que eso lo hace muy fácilmente una calculadora. Entonces usted simplemente me coloca, hice una interpolación lineal, me dio tanto, o me coloca, bueno, si usted me coloca, hice una regresión y la ecuación es tanto, pues usted me copia ahí qué ecuación utilizó, la regresión que usted hizo. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí. Listo, profe. Ok, bueno, muchachos, entonces nos vemos el martes. Ahorita les coloco ahí un recordatorio. Vamos a dejar de grabar.